Buenas YouTube, en este tutorial veremos lo que son las capas, las herramientas de selección y algunas características que tienen las herramientas de borrado. Bueno, empecemos. Primero les voy a explicar el concepto de capas. Photoshop trabaja con capas, son como láminas con fondo transparente que se colocan una sobre otra y así forman una imagen. Por ejemplo, esto ahora lo convierto en capa. Ahora voy a borrar lo que es el fondo. A ver. Y ya tenemos lo que sería una primera capa. El fondo transparente en Photoshop es un lugar donde se ve todo a cuadros, siempre el mismo tamaño, por más que lo acerquemos o lo alejemos. Como pueden ver en la pantalla son cuadrados blancos y grises. En esta ventana, que se llama capas, controlaremos todo lo que es el sistema de capas. Así que si no lo tienen abierto, van a tener que ir a vista, van a tener que ir a ventana y acá ir a donde está capas y tienen que seleccionarlo. Si lo tienen seleccionado, tienen que buscarlo porque tiene que estar ahí al costado. Bueno, vamos a seguir con el tema. Esto dice que acá tenemos la capa 0. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, hay dos formas de hacer una capa. La primera es crearla con archivo nuevo como acabo de hacer. Y yo lo que hice fue borrar el fondo con el borrador mágico. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, en este mismo video. Y la otra forma es ir acá a donde dice capas. Y en esta hoja en blanco, este signo de acá donde tengo el mouse, que dice crear una nueva capa, les vamos dando y va creando capas y capas y capas. ¿Ok? Bueno, la capa nos muestra en qué capa estamos trabajando. Si yo hago así, si yo hago así, clic en esta, estaremos trabajando con esta. Acá muestra un pincel, pueden verlo. Si yo hago clic en esta, trabajaré con esta y así sucesivamente. Por lo que yo haga en una capa, no va a afectar a la otra. Por ejemplo, en la capa 0, hacemos un cuadrado, ahí, y van a ver que si yo agarro la herramienta de mover, puedo mover el cuadrado. Pero si estoy trabajando con la capa 1, ya no podré hacerlo. Bueno, a la capa se le puede asignar un nombre. Por ejemplo, esta dice forma 1, pero le podemos hacer doble clic y ahí se le cambiará. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle cuadrado negro. Y ya tendremos la primera capa. Si queremos eliminar capa, podemos, por ejemplo, hacer clic en esta y eliminar. Y así vamos eliminando capas que no usamos. En las capas, por ejemplo, tomo este cuadrado negro, se le puede agregar efectos. Que para efectos, ya había dicho en el anterior video que voy a dedicarme todo un video a solamente lo que es la sección de efectos. Por ahora, solamente tenemos que hacer clic. Esto es para el ejemplo, no es que lo tienen que hacer. Y acá aparece una lista de lo que sería efectos. Yo, por ejemplo, le pongo sombra paralela y le pongo, yo que sé, a ver, la distancia ahí. Le pongo OK y ya ven que ahora el cuadrado tiene una sombra. Y ahora veremos lo que es la opacidad y el relleno. Si yo hago otro cuadrado, a ver, por ejemplo, en este les voy a mostrar lo que sería el relleno, la opacidad, perdón. La opacidad lo que cambia, como pueden ir viendo, es todo el color de lo que sería el efecto y lo que sería el cuadrado. Y si ahora, por ejemplo, voy acá y tomo este cuadrado, van a ver que si yo hago al relleno, el efecto queda, pero el relleno, el efecto sigue ahí. Bueno, eso sería la diferencia entre opacidad y relleno. Bueno, acá tenemos más efectos. Mejor lo dejamos así, eso lo voy a dedicar todo otro video. Después Photoshop nos permite, por ejemplo, supónganse que yo tengo una imagen en una capa que ocupa toda la capa y no puedo ver las demás capas. ¿Cómo hago? Para trabajar sobre una capa, por ejemplo, que está por debajo, Photoshop nos da esta herramienta que tiene un ojo acá al costado de cada capa, y si yo le hago clic, la dejo de ver o la puedo volver a ver a la capa. Después tenemos las herramientas de bloqueo, que son estas 4. La primera es para bloquear los píxeles transparentes. Los píxeles transparentes ya expliqué que son estos que se ven a cuadraditos de blanco y gris.
significa que podemos modificar el dibujo de la capa, pero todo lo que esté en transparente no lo podemos modificar. Después tenemos el del pincel, ¿no? Lo que hace es que podemos modificar todo transparente, pero no podemos modificar lo que ya está pintado. Después tenemos este, que ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo le doy, no puedo mover la figura. Me aparece este error de Windows. O sea, no puedo mover la figura. Dice, no se ha podido cumplir porque la capa está bloqueada. Bueno, se equivocó Photoshop y puso porque. Bueno, entonces eso sería este de bloqueo. Después tenemos este bloqueo de candado que aplica todas las demás para esto. Después tenemos, por ejemplo, ahí, a ver, y ahí. Perdón. Ahora, estas capas están enlazadas. ¿Qué quiere decir? Si yo le hago clic, desenlazo. Que si yo hago un dibujo, a ver si lo puedo mostrar. Ahí. Tendría, a ver, no sé si estoy en lo correcto, pero tendría... Perdón. No estoy en lo correcto. No sé si la enlacé. Bueno, el tema es que si la enlazamos a las capas, podemos mover todo lo que sería el dibujo en sí. Igual, eso yo lo iba a dejar para otro video, así que no es tan importante ahora. Lo que tienen que saber es el concepto de capas y que se pueden mover de a una o de a muchas. Bueno, después tenemos canales y trazados, pero eso no pertenece a capas. Lo que nosotros estamos viendo es capas. Así que eso por otro lado, lo dejamos ahí. Bueno, ya creo que terminamos con lo que sería capas. Bueno, ahora veremos lo que son las herramientas de borrador. Tenemos tres tipos de borradores en Photoshop: el borrador común, borrador de fondos y borrador mágico. Empezaremos por el borrador común. Lo que es el borrador común es tomar el color de fondo, como ven acá abajo que dice configurar color de fondo, y pintar como un pincel con ese color. Por ejemplo, quiero borrar esta nube, la va borrando. Supónganse, quiero borrar esta estrella y la borra completamente. Ahora, ¿qué pasa si pinto sobre este cuadrado rojo y quiero borrar esa línea de negro? Cuando lo haga, va a hacerlo en este color. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer clic para seleccionar el color de fondo y nos dará un gotero el selector de color. Directamente, no hay que tocar nada. Con el gotero tocamos el color que necesitamos, por ejemplo, acá en rojo. Le damos a OK y cuando borremos, borraremos con ese color. Esto sirve para imágenes a esta escala, porque si hacemos imágenes, por ejemplo, de árboles con muchas ramas o toda una ciudad, borrar algo tan pequeño sería inútil con esta herramienta. Bueno, esta herramienta se maneja como el pincel. Por ejemplo, tenemos el flujo, la opacidad, tenemos el modo, pincel, lápiz y cuadrado. Y bueno, acá tenemos todo lo mismo que el pincel, la misma punta. Acá seleccionamos el tamaño del borrador. Bueno, y nada, eso sería lo que sería la herramienta borrador común. Ahora, supónganse que yo acá en este cuadrado rojo dibujo esta línea, después dibujo esta línea y por último dibujo esta línea. Yo quiero borrar la primera, pero no quiero tocar las otras. ¿Cómo hago? Lo que hacemos es lo siguiente: vamos al panel historia. Si no lo tienen abierto, van a ventana, historia. Si no, lo tienen que tener por un costado, más o menos por acá. Lo que van a hacer es seleccionar un punto de inicio. ¿Dónde fue que hicimos la primera línea? En este. Bueno, vamos uno hacia atrás por las dudas y hacemos clic en el cuadrado que tenemos al costado. Luego vamos a la herramienta borrador y acá nos da una opción que dice borrar historia. Ok, ahora volvemos al último paso porque si no desaparece todo, y desde acá cuando vayamos borrando podremos borrar un paso anterior. No es porque tenga el color rojo de fondo, pueden comprobar que si yo hago un negro de fondo podría borrar de rojo. ¿Por qué? Porque lo que está borrando es lo que hicimos, no con un color determinado. Asegúrense de que cuando cierren Photoshop saquen esta opción, porque cuando vuelvan a abrir saben que Photoshop, al menos en la versión 7 que es la que yo estoy usando, cuando lo abren queda todo como lo habían usado. Y al tener borrar historia desde el principio, la herramienta no borrará normal. ¿Por qué? Porque bloquea este color. Y como no hicimos nada, todavía no trabajamos en nada,
es como que queda bloqueada y la herramienta borrador no la pueden usar. Entonces por ahora la destildamos y lo dejamos así. Después tenemos la herramienta borrador de fondos y borrador mágico. Vamos a ver borrador mágico. Lo que hace es tomar un color y lo borra completamente. Este color es a una escala, toma unos colores parecidos, no solamente el color original. Actúa exactamente como actúa el bote de pintura. Acá tenemos la tolerancia, que es la cantidad de colores parecidos que toma, que creo, no sé si me acuerdo mal, que el máximo de colores permitidos es 200. Después tenemos opciones acá, que por ejemplo continuo y que aplique a todas las capas. Bueno, esto de continuo o no continuo se refiere a que, por ejemplo, a ver, vamos a revisar hacia atrás, vamos al panel de historia, creo que lo había cerrado, sí. A ver, esto lo voy a poner por acá al costado. Yo vuelvo al principio de todo. Supónganse, acá no tengo exactamente el mismo color porque esta es una imagen preparada, pero supónganse que yo tengo otro globo rojo de este lado, donde está el verde. Si yo le doy a borrar este color rojo, me borra el color de este globo. Pero si tengo continuo y borro este color, me borra este color solo. Y si yo destildo esto, me borrará también el del otro globo. O sea, uno por un lado, que es el continuo, borra de un solo lado, donde se encierre la pintura. Es exactamente como el bote de pintura en Paint. Y si destildamos el continuo, borrará de toda la imagen el mismo color. Bueno, ahora, esto es la herramienta borrador mágico. Y después tenemos la última, que es borrador de fondos. Ahora, la herramienta borrador de fondos es como un pincel con un signo más en el medio. Lo que hace esto es, del signo más en el medio, toma un color y elimina los parecidos o más o menos el color que ustedes eligieron, y borra de ese pincel. Por ejemplo, ahora borró el verde de la zona marcada y puedo ir borrando así, así. Bueno, acá tenemos la tolerancia, que es la cantidad de colores que puede, y lo hace por porcentaje, no por colores, así que hay que tener cuidado con eso. Después tenemos muestras. Una vez que, por ejemplo, yo ahora tomo el color acá y, por ejemplo, ahí, y tomó el color una vez, tomó el negro acá y tomó el azul acá. Si ponemos continuo, van a ver que yo mantengo apretado y va tomando colores. Como pueden ver, miren el color de fondo, mírenlo. Voy a volver unos pasos atrás donde no habíamos hecho nada con la imagen. A ver, ahí. Y van a ver que va a tomar colores todo el tiempo diferente. Ven que va cambiando. Eso es lo que hace la herramienta continua. Y bueno, después tenemos muestra de fondos. O sea, toma el color de fondo y nada más. Y después tenemos proteger color frontal. ¿Qué quiere decir? Que borrará todos los colores menos el color de frontal, que en este caso es el negro. Después tenemos límites. El que haya el borde, el continuo y el no continuo. El no continuo y el continuo es exactamente como el anterior. Y el hallar bordes es lo que dice la palabra. Haya un borde y frena ahí. Después tenemos el tamaño del pincel, ¿no? Que tiene una dureza, eso lo van a ir investigando ustedes, es igual como el pincel. Y un espaciado. Esto de ángulo y redondez lo dejaremos para otra clase más avanzada, porque es para imágenes más profesionales. No vamos a trabajar con esa herramienta en esta imagen. Bueno, eso sería lo que es todas las herramientas de borrador. Bueno, ahora veremos lo que son las herramientas de selección. Las herramientas de selección tenemos 4 principales. Marco rectangular, que selecciona en cuadrado, ¿no? Después tenemos el marco elíptico, que selecciona redondo. Y después tenemos marco fila única, que detecta una de píxel, o sea, selecciona toda una fila de píxel, por ejemplo ahora en horizontal y ahora en vertical. Y acá dice, atención, no hay píxeles que tengan más de un 50% de selección. Los bordes de la selección no serán visibles. Bueno, eso
es porque es una sola fila de píxeles. O sea, en una imagen más pequeña sí va a servir. Acá no. Bueno. Después tenemos las herramientas lazo, lazo poligonal y lazo magnético, que yo en el primer video había explicado, pero no mucho. Primero tenemos el lazo, que es a mano alzada. Simplemente seleccionamos, así moviendo el mouse, y lo selecciona automáticamente. Si yo hago una línea así, las conectará al programa directamente y hace una selección. Después tenemos, o sea, supóngase que yo quiero seleccionar toda esta imagen, hago así, quiero seleccionar el fondo y selecciono esa parte, no es nada profesional. Si yo hago el lazo poligonal, ya es un poco más profesional. Voy haciendo clics hacia donde quiero que vaya seleccionando. Donde yo hago un clic, el programa lo va a hacer una línea completamente horizontal hacia donde esté. Horizontal, vertical, diagonal, pero siempre recta. Y ahí conectamos con el principio. Y a ver, si hacen doble clic, la selección terminará ahí. Esto de que no había ni un píxel es porque hice un solo clic y no seleccioné nada, solamente hice un clic. Si yo hago otro y hago doble clic, ahí sí seleccionará. Bueno, después tenemos otra herramienta más profesional, el lazo magnético. A ver, iremos agrandando la imagen y veremos, por ejemplo, esta zona del puente. Yo voy haciendo clic y el lazo se va pegando hacia los árboles. Si yo me alejo mucho no se pegará, pero el programa va detectando lo que serían todos los árboles de fondo y demás. Eso lo van haciendo ustedes. Bueno, ahora con las herramientas de selección volvemos al marco rectangular. Tenemos esto que sería acá, tenemos el calado, que sería esto. Ven que se ve como redondito. Yo le pongo 0, a ver ahí. Ven que se ve más cuadrado. Eso sería el calado. Y después tenemos lo que es tenemos estas 4 opciones de acá. Tenemos la primera, que es selección normal, significa selección normal. Después tenemos esta, que es añadir selección. Si yo antes en la selección normal hago otra selección, van a ver que esa desaparece. En agregar selección, si hago otra selección, no desaparece y se unen. ¿Ven? Puede ser otra por separada, pero están unidas. Sin embargo, están unidas. Después tenemos la tercera, que es restar selección. Yo selecciono y va quitando la selección. Puedo quitar una parte del medio. Y por último tenemos esta, que digamos que cuando trabajamos con esa parte nomás, ¿ok? Es la de intersección, creo que se llama. Intersección con la selección. Sería de 2 selecciones la selección en común. Y después creo que de selección no hay nada más. Hablando de selección, si yo selecciono una zona, por ejemplo esta, y aprieto suprimir, borrará. Borrará, pero ¿cómo? Con el color de fondo. ¿Ok? Eso es para más o menos que vayan sabiendo. Y después tenemos, a ver, tenemos el paisaje. A ver, vamos a abrir lo que sería ventana, capas. ¿Por qué borra con ese color de fondo? Porque tenemos la imagen normal. Si yo hago doble clic, lo convierto en capa. A ver, iremos a selección, suprimir y queda el borde transparente. ¿Ok? La selección se mueve con la herramienta mover. Esperen, perdón. Lo que mueve es la imagen, lo que mueve es la imagen. Y a ver, ¿qué más tengo para decir de selección? Después, por último, a ver, voy a volver pasos atrás. Voy a ir hacia el primer paso. Voy a alejar esto. Después tenemos, en este Photoshop tengo una sola opción, pero hay otras opciones más. Lo que es la varita mágica en Photoshop. Si yo hago un clic, detecta todos los colores parecidos dentro del clic que hice. Cuando yo hago clic, selecciona un color y de ese color toma unos colores parecidos. ¿Cuántos colores parecidos? Acá en tolerancia lo manejan. Yo puse acá 60 colores parecidos al que yo hice clic y seleccionan todos de forma continua. Acá dice contiguo o no contiguo, que sería si quiere que agarre colores de otra zona o solamente los que están acá como el bote de pintura. Es exactamente igual. Tenemos las mismas 4 opciones de siempre de lo que sería selección y después tenemos el suavizado. Después tenemos para si queremos que la selección sea para todas las capas o para una sola. Y otra herramienta que hay, que acá no la tengo yo, o por lo menos que yo sepa no la tengo,
es otra herramienta de selección que es exactamente como la varita mágica, pero sería como la herramienta de borrado. Mientras mantenemos haciendo clic, va seleccionando más de ese color parecido. Eso es lo que hace. Bueno, después tenemos, en esta imagen no sé si funcionará, pero tenemos lo que sería la vista, ¿cómo se llama? Selección. Tenemos lo que sería invertir, que invierte la selección. En vez de lo que seleccionamos, selecciona todo lo demás. Tenemos, bueno, de seleccionar, que es control más D. Todo control más A significa que selecciona toda la imagen. Y algo más que tenemos, quiero seguir explicando esto, bueno, algo más que tenemos es lo que sería la gama de colores. ¿Ven que acá se ve como en blanco y negro todo el dibujo? Yo podría seleccionar, a ver, voy tomando un color y me va tomando todo lo que sería parecido según la tolerancia. Entonces yo puedo jugar con la tolerancia y me va a marcar lo que va a seleccionar la varita mágica, lo que se ve en blanco y gris. Lo que está en negro es porque no lo va a seleccionar, ¿ok? Y acá dice muestreados, y acá dice los colores que podemos elegir. Podemos añadir colores o restar colores, podemos invertir la selección, podemos ver la imagen o solamente la selección. Bueno, eso sería la gama de colores. Y si no me olvido nada más, creo que acá quedaría. Y les dejaré un breve video donde hago un uso a esta herramienta. Espero que les guste el Timelapse y hasta la próxima. Bueno, acá volvimos y esto sería cómo ha quedado una imagen usando las herramientas de borrador, selección y de capas. Una imagen que sería con las herramientas que hemos trabajado hoy. Espero que les guste y si quieren esta imagen estará en la descripción. Chao.